vida una andanada. Presidenta Sheinbaum, entre las 5 mujeres más poderosas del mundo. Hallan sin vida delegado del PT en Apatzingán. Queman árbol en Zitácuaro por joven asesinada por agente de tránsito. Trump exige a México resolver inmediatamente el problema de aguas en la frontera. Imperturbable. Venezuela acusa robo descarado tras incautación de petróleo. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, sobre el asalto que le contamos ayer en Tres Marías, cuando un coche fue interceptado por una camioneta para intentar asaltarlo. El secretario de Seguridad Pública de Morelos confirmó que la camioneta fue asegurada en el paraje de Montecristo y que ya es investigada para tratar de identificar el material genético y las huellas dactilares de los agresores. Hicimos ese operativo, desplegamos y en la zona de Montecristo hicimos un operativo, hicimos vuelo de drones y ahí se encontró esa camioneta que tiene un reporte de robo del día 8 de diciembre. Entonces esa camioneta había sido robada, tenía ese reporte de robo, ya se resguardó, ya se llevó a servicios periciales de la Fiscalía y está en la obtención de huellas digitales y fragmentos de genética. Imagen Noticias logró hablar con Jorge, el conductor que evitó ser asaltado, quien nos dijo que los delincuentes lo siguieron por alrededor de 1 kilómetro y que después ya no supo de ellos. 3 sujetos armados, curiosamente vestidos de la misma manera, con ropa negra arriba, con chaleco parecía y jeans y encapuchados, y nos apuntaron los 3 con arma de fuego. Y la verdad es que no hubo tiempo ni de pensar, fue una reacción rápida de esquivarlos y en el momento que los esquivaba, pues sonaron detonaciones, 3 detonaciones. Agregó que afortunadamente ninguna bala impactó en su vehículo. También nos confirmó que no ha podido levantar la denuncia correspondiente por temas laborales, pero que sí lo va a hacer. Bueno, es brutal, la verdad es que en ese momento piensas que ya no hay nada que hacer, la verdad, ver 3 personas armadas en la carretera a una hora en la que hay poco tráfico, había un par de vehículos por ahí, pero la verdad es que el miedo es terrible. Sientes que ya no hubo nada que hacer y que tu vida en ese momento está en peligro. Sí ha habido secuestros y también ha habido robo de vehículos. Mire, y así las ratas en Periférico. Esto pasó sobre la lateral después de la salida a Viaducto. Su modus operandi es el siguiente. Llegan a bordo de una motocicleta, uno se baja y el que conduce lo espera metros adelante. Después de cometer el delito se sube a la moto y ambos escapan. Así que tenga mucho cuidado, estas ratas van sin placas, van armados y usan capucha para no ser identificados. Esperemos que caigan pronto por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y cuando se trata de ratas, la avaricia no tiene género. En Zumpango, una mujer que se subió a una combi aprovechó el descuido del chofer para robarle, vea nada más que poca abuela. Miró hacia todos lados, claro que sí, para asegurar que pues no la vieran, estiró la mano y agarró lo que no era suyo.
Una rata bien comida, además de todo. Oigan, no sean atascados, malditos marranos. Oigan, no sean atascados, malditos marranos. Es que sí le aventó el carro, yo lo vi. Sí. Y bueno, un presunto conductor de transporte público y su ayudante fueron captados golpeando a un ciclista en calles de Oaxaca. Según testigos, el chofer le aventó la unidad al ciclista provocando que cayera al suelo. Por supuesto que les reclamó, pero los otros dos agarraron un palo y al parecer un cuchillo, un picayelos para agredirlo. Todo esto mientras una mujer intentaba detenerlos. El ciclista, debido a los golpes, tuvo que ser hospitalizado. La Fiscalía del Estado informó que ya tiene los datos suficientes para identificar a los agresores y detenerlos, malditos. Una balacera en el municipio de Cotija, Michoacán, dejó un saldo de 3 personas muertas, entre ellas un policía municipal. La Secretaría de Seguridad Pública informó que el enfrentamiento ocurrió la noche del martes cerca de la plaza principal de Cotija entre dos grupos antagónicos de sicarios que también se sumó la policía local. 2 civiles más heridos durante el ataque murieron poco después mientras recibían atención médica en un hospital. La Fiscalía de Justicia de Nuevo León investiga la muerte de una persona en el municipio de Doctor Cos, cerca de la frontera con Tamaulipas. Los hechos se registraron ayer por la mañana en el rancho San Juan, luego de reportarse que una persona perdió la vida al aparentemente activar una mina terrestre oculta en la zona. La Fiscalía indicó que peritos del Instituto de Criminalística se trasladaron al sitio para realizar análisis de campo y confirmar si la explosión fue causada por un artefacto explosivo. También se maneja que la mina pudo haber sido enterrada por grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona. Un fuerte incendio se desató en el bar Astrana, ubicado en la colonia Providencia, en Guadalajara. La emergencia, que no dejó ni lesionados ni víctimas mortales, se presume que comenzó durante las labores de remodelación al interior del establecimiento. Las primeras versiones indican que el fuego inició cuando una chispa accidental cayó sobre el material flamable, posiblemente en la alfombra del lugar. Las autoridades de Protección Civil lograron controlar las llamas, evitando que el fuego se propagara a estructuras contiguas. Y bueno, aquí tiene por supuesto nuestro teléfono de WhatsApp si quiere platicar con nosotros, alguna opinión. Escríbanos ya. Oiga, ¿qué opina de los vapeadores, por ejemplo? ¿A usted le gustan? ¿Le parece bien que los hayan prohibido? ¿Que haya penas de cárcel? Por ejemplo, México se ha ido al extremo de las legislaciones más restrictivas al respecto del uso de vapeadores. Hay otros lugares en donde, por ejemplo, se tienen que comprar en la farmacia. En los Estados Unidos está restringido a personas de 21 años o más. Pero usted es el protagonista de la noticia y por supuesto, escríbanos, queremos saber su opinión. Y más adelante, más información también. Tras más de un año oculta, la opositora venezolana María Corina Machado reapareció anoche en Noruega. Funcionarios de Estados Unidos y un jet privado con matrícula mexicana la ayudaron a escapar de Venezuela. Desde el balcón de un hotel en Oslo, la ganadora del Premio Nobel de la Paz se mostró ante el mundo. En unos minutos le tenemos todos los detalles. Y mire, siguen los reconocimientos internacionales para la presidenta Claudia Sheinbaum. A días de que el New York Times la considerara en su lista de las 67 personalidades con más estilo del 2025, ayer la revista Forbes la incluyó en el top 5 de las 100 mujeres más poderosas del mundo, destacando su perfil científico y político. Solo aparece por debajo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y la primera ministra de Japón, Saane Takaichi, y también la de Italia, Giorgia Meloni.
De los reconocimientos pasamos a la pelea del agua entre México y Estados Unidos. Ayer Trump advirtió a México que nos debemos de ocupar de los problemas del agua y alcantarillado de inmediato, al asegurar que somos una verdadera amenaza para el pueblo de Texas y California. Lo hizo a través de su red social acompañado de un video. As Mexico continues to send millions of gallons of raw, untreated sewage water into the Tijuana River. The often massive releases are linked to operational issues at Tijuana's primary wastewater treatment facility. It's created a health hazard for communities like Imperial Beach and Coronado. Sobre las negociaciones con los Estados Unidos por el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, la presidenta Sheinbaum informó que las reuniones continúan y se han realizado algunas propuestas por parte de ambos gobiernos. Así lo explicó tras el encuentro virtual que sostuvieron funcionarios de los gobiernos el martes. El tratado es muy claro en decir que si hubo 5 años de sequía, pues tiene que reponerse lo que no se entregó en los siguientes 5 años. Entonces, nosotros estamos en el marco del Tratado de 1944 y pues se está buscando sin afectar ni a los agricultores ni a, sobre todo, el consumo humano de agua, pues poder entregar el agua a los Estados Unidos de acuerdo con lo que dice el tratado. Yo espero que llegamos a un acuerdo que beneficie a ambos países, reconociendo pues la cantidad de agua que existe y lo que necesitamos cada uno de los países. Momento de saludar con mucho gusto a mi querida Mónica Noguera. Mona, buenos días. Buenos días, Paco querido. Pues a historia para México. Déjenme decirles, la Pasión de Cristo de Iztapalapa fue declarada este miércoles Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este nombramiento honra una tradición de más de 180 años que se realiza en la Ciudad de México, involucrando anualmente a miles de habitantes de los 8 barrios de Iztapalapa. La UNESCO reconoció el valor histórico y la cohesión social que genera esta representación religiosa y cultural, considerándola un tesoro que debe ser preservado. Y una investigación del Ministerio de Cultura francés informó que los ladrones que robaron las joyas de la corona se aprovecharon de 30 segundos de falla de seguridad en el Museo del Louvre en París. Este retraso en la grabación de las cámaras y la facilidad con la que rompieron el cristal de la Galería Apolo retrasaron la respuesta de la policía. Estos y más detalles sobre el robo en el museo más visitado del mundo los tendremos más adelante. Y un tribunal federal negó el amparo solicitado por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con el que buscaba frenar su proceso penal por el caso de la planta de fertilizantes agronitrogenados. Los magistrados determinaron que la prescripción del delito no puede pedirse vía amparo, sino durante el juicio. Con esta resolución, Lozoya seguirá enfrentando la acusación de lavado de dinero por la compra a sobreprecio de la planta adquirida en el 2013 a Alonso Ancira, una operación que, según la Fiscalía, involucró sobornos de Altos Hornos de México. La FGR ahora podrá formalizar la acusación. En otros temas, el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, admitió a trámite una solicitud de la Fiscalía General de la República para que el Tribunal Máximo del país atraiga el amparo directo promovido por Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Aburto busca que se le aplique el Código Penal de Baja California, que vigente en 1994, lo que reduciría su condena de 45 a un máximo de 30 años. Aunque un tribunal ya había concedido un amparo en este sentido, la Corte ordenó reponer el procedimiento. En otros asuntos, en Salamanca, en Guanajuato, un comando atacó una finca en construcción en la comunidad de Santiaguillo de Flores, dejando 5 muertos y varios heridos. El ataque ocurrió esta mañana cuando hombres en al menos 2 camionetas llegaron al inmueble y realizaron múltiples disparos. La zona quedó resguardada por policías municipales y estatales, mientras los peritos procesaron la escena y trasladaron los cuerpos al CEMEF. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Edgar alias El Limones, quien fungía como secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México en Durango. El Limones era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos y por operar las finanzas del grupo delictivo, además de tener operaciones irregulares ligadas a los fraudes. Durante los operativos simultáneos en Durango, Capital y Gómez Palacios se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico. Su arresto representa un golpe directo a las redes de extorsión en la zona, según Omar García Harfuch.
Tras 5 días de búsqueda, fue localizado sin vida Agustín Solorio Martínez, coordinador político distrital del Partido del Trabajo en Apatzingán. El político, que también fue legislador, contaba con reporte de desaparición desde el pasado fin de semana, cuando se perdió contacto con él durante la madrugada del sábado. La dirigencia estatal del PT confirmó el deceso y emitió un comunicado condenando los hechos que le arrebataron la vida. Exigen a la Fiscalía General del Estado un esclarecimiento inmediato del caso. Hablando de Apatzingán, a casi 2 meses del asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero y reconocido defensor social en Apatzingán, su esposa sigue exigiendo a las autoridades que consideren su activismo como una línea clave en las indagatorias. La viuda lamentó que la Fiscalía de Michoacán no le ha proporcionado ningún avance en el caso desde la muerte de su esposo el pasado 20 de octubre. Aunque reconoció haberse alejado de la zona de Apatzingán, aseguró que el legado de Bernardo Bravo permanece vivo en la región. Creo que la línea de investigación debe de considerar de forma inminente la actividad que él realizaba y la trascendencia que tenía en diversos ámbitos. No es que si se deba o no, es una obligación de las autoridades tener en cuenta la calidad de su actividad, la trascendencia de su actividad y claro que deben de tenerla en cuenta en esta diligencia de investigación reforzada que deben de llevar a cabo las autoridades. Así como lo ve, Estados Unidos incautó un buque petrolero cerca de las costas de Venezuela, el más grande jamás incautado, dijo Donald Trump. A bordo de 2 helicópteros artillados, 10 marinos y 10 elementos de la Guardia Costera con fusiles de asalto descendieron en la embarcación y tomaron el puesto de mando. De acuerdo con medios estadounidenses, el buque petrolero puede transportar hasta 2 millones de barriles de crudo. Navegaba de Venezuela a Irán con una bandera falsa y desde hace 2 semanas un juez federal habría autorizado el embargo por parte, de este transporte petrolero. La Cancillería venezolana acusó que se trató de un robo descarado. Este embargo y la presión que ejerce Estados Unidos en las costas venezolanas afecta su capacidad de exportación. Usted sabe que Venezuela cuenta con las mayores reservas de crudo en el mundo y venden alrededor de 1 millón de barriles diarios, principalmente a refinerías chinas y otros compradores, pero lo hacen a precios reducidos por las sanciones impuestas por los Estados Unidos a su petrolera estatal PDVSA. Por ello es que el gobierno de Venezuela utiliza petroleros fantasmas, que son embarcaciones que navegan sin señalización o que cambian de nombre para evadir los sistemas internacionales de rastreo. Y es que a pesar de las sanciones, como ya le decía, Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, ha logrado producir en los últimos meses hasta 1.1 millones de barriles de petróleo diario, lo que significa un aumento del 18% en comparación con el 2024. Y para el 2026 esperan una producción de 1.5 millones. Si tomamos en cuenta que el precio del barril de petróleo venezolano ronda entre los 48 y 56 dólares, actualmente el gobierno de Maduro obtiene un estimado de 58.760.000 dólares, lo que contrasta duramente con el 86% de la población venezolana que vive en situación de pobreza hasta el año pasado. Maduro ni hizo declaración alguna de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, en donde el presidente del comité noruego lo llamó dictador y le pidió aceptar los resultados de las elecciones del 2024, ni tampoco dijo nada de la llegada de María Corina a Oslo. Pero sí hubo declaraciones de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, quien pidió ayuda a México, a Colombia y Brasil por el despliegue militar de los Estados Unidos en el Mar Caribe. Aseguró que no se trata de una estrategia en contra de Venezuela, sino en contra de toda la región de América Latina. Y mire, en este contexto, luego de que el martes Donald Trump dejó entrever que podría extender las operaciones militares en contra del narcotráfico en México, ayer en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum sostuvo que dicho planteamiento no se va a dar, ya que existe un entendimiento con el gobierno estadounidense en materia de seguridad. No, eso no se va a dar.
porque no es necesario, primero. Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera. Y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad. En todo este tema de Estados Unidos y su lucha en contra de los cárteles y la violencia que generan, Zacatecas es uno de los estados más inseguros y con más percepción de inseguridad del país. Esto pese a las acciones anunciadas por el gobierno de David Monreal. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública, 76.8% de la población adulta se siente insegura, una proporción muy por encima del promedio nacional. Tan solo en Fresnillo, 75.4% de sus habitantes perciben vivir en inseguridad. Nuri, buenos días. Muy buenos días, querido Paco. Sí le atiné porque ayer llovió aquí en la Ciudad de México, así que bueno, por eso les tenemos aquí el pronóstico del tiempo. Gracias, un aplauso porque sí le atinamos. Bueno, pues para este jueves tenemos una máxima de 22, una mínima de 9. El cielo va a estar parcialmente despejado con un poco de nubes. Ojo, para hoy no hay precipitaciones, pero vamos a ver mañana. Según yo, hoy no va a llover. Para el viernes tenemos una máxima de 24, una mínima de 10. Empiezan a componerse un poco las temperaturas máximas y el sábado volvemos a 23 grados máxima y la mínima en 9. Prácticamente los 3 días en la Ciudad de México va a estar con el cielo parcialmente despejado, con un poco de sol, un poco de nubes, pero por ahora no hay presencia de lluvia, por eso estamos también muy contentos. Para Guadalajara, ¿cómo están las condiciones por allá? Porque allá sí tienen lluvia este jueves, 26 grados máxima, la mínima está en 11, hay probabilidad de lluvias y precipitaciones y algo también de tormenta eléctrica. Para el viernes 27 grados máxima, la mínima está en 9, para el viernes en Guadalajara por ahora no hay presencia de lluvia, pero hay que tomarlo en cuenta. Y el sábado prácticamente mismas condiciones que el viernes, 27 grados máxima, la mínima 9, el sol va a estar presente y también con un poco de nubosidad por allá en Guadalajara para este sábado. Y en Monterrey este jueves tenemos una máxima de 23, una mínima de 13, el sol va a estar súper presente, súper picante, también para que lo tomen en cuenta y se pongan un buen protector solar. El viernes 29 grados máxima, la mínima 15, empiezan a subir las temperaturas de jueves a viernes, vean nada más la diferencia de 23 grados a 29 ahora para el viernes, así que también va a ser mucho calor por allá en Monterrey. Recuerden que es un clima bastante extremo. Sábado 28 grados máxima, mínima 15 y aquí el sábado va a estar el sol muy presente, muy despejado para que ustedes puedan también disfrutar de actividades allá en Monterrey el sábado. Vámonos ahora con temperaturas en algunas playas aquí en nuestro país y en Cancún este jueves tienen mucha lluvia por allá, 27 grados máxima, mínima 23, pero siguen con temperaturas pues bastante agradables y cálidas, aunque presencia de lluvia. Para el viernes 27 grados máxima, mínima 22, cielo parcialmente despejado. Sábado 26 grados máxima, mínima 22 y para el sábado va a estar completamente nublado y presencia de lluvia allá en Cancún. Pero en Acapulco, ¿qué tal? Porque ahí tienen muy buenas temperaturas para este jueves, 31 grados máxima, mínima 23, el cielo está parcialmente despejado. Viernes sube un poco la temperatura máxima a 32 y la mínima en 24 y el sábado prácticamente mismas condiciones que el viernes del cielo parcialmente despejado. Así para el puerto de Acapulco, muy a gusto, todos los que estén por allá. En Los Cabos, jueves 28 grados máxima, mínima 21, el cielo está parcialmente despejado con un poco de nubosidad, temperaturas altas. Viernes 28 grados máxima, mínima 20 y el sábado, ojo porque hay presencia de nubes, probablemente alguna precipitación, 28 grados máxima, mínima 21, va a estar muy nublado el sábado para Los Cabos. Oigan, y ustedes tienen una denuncia que nadie quiere escuchar, quieren platicar con nosotros, escríbanos ya por favor en WhatsApp 55 78 41 60 79. Y miren, en Guadalajara, esta madrugada, información siempre muy importante. Mi compañero Humberto González. Humberto, buenos días. Muy buenos días, Paco, un saludo a ti y a todo nuestro auditorio. Te presento el resumen de lo que fue nuestra cobertura nocturna. Iniciamos el recorrido allá en la colonia San José Río Verde de Guadalajara. Policías municipales, en colaboración con la Policía del Estado y la Guardia Nacional, lograron la detención de 9 personas armadas. Se trata de 8 hombres y una mujer, todos ellos con edades entre los 18 a 45 años de edad. Hablamos con el comisario de aquí de la demarcación de la Perla Tapatía y nos comentó que no hay mucha información al respecto. En sus palabras, no tienen información todavía de manera preliminar si eran sujetos que iban a ingresar a un domicilio, a un negocio,
o si eran personas que se dedicaran a la venta de armas. Lo que sí te puedo decir es que se les aseguraron a cada uno de ellos una pistola abastecida con varios tiros, aparentemente todos del calibre 9 milímetros. Las 9 personas sospechosas fueron trasladadas hasta la Cruz Roja del Parque Morelos en estos vehículos blindados conocidos como Rinos para el parte médico y posteriormente presentados ante un agente del Ministerio Público Federal allá en la Fiscalía General de la República, Delegación Jalisco. También te quiero comentar que momentos antes se registró un fuerte accidente en las avenidas Circunvalación y la calzada Independencia, en Lomas de Independencia, Guadalajara. Un hombre aparentemente de 30 años de edad murió atropellado por un vehículo color blanco. El conductor decidió huir. Ya cuando llegaron policías de vialidad y paramédicos, pues encontraron a la víctima tendida, muerta a consecuencia del atropellamiento, de ser embestida. Te quiero comentar también de que no fue reconocida esta persona en el lugar, pero trasciende de que pudiera ser un chacharero o alguna persona en situación de calle. Paco, aquí el reporte. Te lo agradezco mucho, gracias Humberto. Y mira, la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe es una de las tradiciones más importantes de la religión católica en nuestro país, o la más importante. Ya se lo decía, la Ciudad de México podría recibir hasta 13 millones de peregrinos hasta el 14 de diciembre, porque cae, obviamente mañana es 12, es viernes, y sin duda sería uno de los flujos más grandes registrados en esta festividad. Cada 12 de diciembre México late distinto, casi como si el país entero caminara al mismo paso. Miles de personas salen a las calles para celebrar a la Virgen de Guadalupe, la figura que cruza la historia, la fe y la identidad nacional. Detrás de la imagen guadalupana aparece un relato lleno de cruces culturales y giros inesperados. Incluso su nombre sorprende. Guadalupe proviene del árabe antiguo Wedi Alaim o Wanda Labu, que significa río oculto. Esa palabra viajó siglos después hasta América y terminó unida a una de las devociones más profundas del país. Los mexicas veneraban a Tonantzin, nuestra madre. Su templo estaba justo ahí, en el cerro del Tepeyac. Cuando llegó la conquista, el lugar cambió. La ermita cristiana ocupó el sitio y con el tiempo, el relato tomó otro rumbo. El 9 de diciembre de 1531, un hombre llamado Cuauhtémoc, Juan Diego para el registro cristiano, caminaba rumbo a Tlatelolco. En la ladera del Tepeyac, escuchó una voz, vio una figura y según contó, se encontró con la perfecta siempre Virgen Santa María. Después vendrían 4 apariciones más, todas entre el 9 y el 12 de diciembre. Su figura quedó estampada en la tilma de Juan Diego. El indígena Juan Diego vivió sus últimos años en la llamada Capilla de los Indígenas. Murió en 1548, 4 siglos después, sería canonizado. La devoción creció con el país. Hidalgo levantó la imagen como la bandera de guerra en 1810. La Virgen fue coronada en 1895, nombrada patrona de América, luego emperatriz de las Américas, y el santuario en el Tepeyac se volvió un complejo enorme que respira historias de millones de feligreses. Lo sorprendente es que la tilma ha sobrevivido siglos enteros pese a estar hecha de cáñamo y lino, materiales que deberían de haberse desintegrado por el paso de los años o por el calor de miles de velas y hasta las manos de quienes la tocaban. La Virgen fue incluso víctima de un atentado. A principios del siglo XX, una bomba escondida entre las flores estalló justo frente al altar. Rompió mármol, vitrales, escalinatas. La imagen quedó intacta. Ni una sola esquirla o un crucifijo sobre el altar absorbió el impacto de la explosión. En la actualidad, la devoción de la Virgen de Guadalupe se extendió por el planeta. Incluso en el Vaticano tiene celebración propia. La imagen de la guadalupana y la tilma de Juan Diego se volvió un símbolo que viaja más allá de México y sigue ahí, inexplicable y vigente.
A mediados de este año, durante la renovación del sistema de protección de la imagen original de la Virgen de Guadalupe en la nueva basílica, canónigos, técnicos y trabajadores vivieron una experiencia inolvidable. Tras más de 50 años de que la imagen fue trasladada, se hizo necesario sustituir la mica principal debido a las rayaduras que alteraban el reflejo. Según relató el canónigo Jorge Antonio Palencia Ramírez, justo al momento de retirar la mica, el lugar en donde se realizaba el trabajo se envolvió en un inigualable olor a rosas. Este suceso, que para muchos es una manifestación de fe, sin duda. Y miren, ante la previsión de 13.5 millones de personas que lleguen a la Basílica de Guadalupe, las autoridades de la Gustavo Amadero implementaron el operativo Perrito Peregrino para rescatar y atender a los animales que llegan con los feligreses y quedan en situación de riesgo de calle. Los llamados perros peregrinos llegan al templo mariano sedientos, con hambre y a menudo lastimados, por lo que se habilitó un módulo de resguardo para brindarles apoyo, veterinario también, por supuesto, alimento, refugio. Tan solo este miércoles se rescató ya 5 perritos, 4 de ellos con diversas lesiones. Vamos con mi compañero Atalo Mata. Atalo, muy buenos días. Buenos días, Paco. Pues en el marco de esta celebración de las apariciones de la Virgen Morenita del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, pues algunas alcaldías van a tener ley seca, entonces pues habrá que seguir los lineamientos. En este caso, pues son dos alcaldías, 2 demarcaciones que tendrán que respetar esta ley seca en la Ciudad de México, la Gustavo Amadero y por otro lado la Magdalena Contreras, quienes van a tener que estar en esa situación y por lo pronto pues sus habitantes tampoco van a poder comercializar. ¿En dónde van a tener prohibido comercializar alcohol o cerveza o cualquier bebida embriagante? Tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas departamentales, bodegas y vinaterías, bares, cantinas y centros nocturnos y en restaurantes sin permiso de consumo con alimentos. Así que 11 y 12 principalmente pues van a ser desde la 1 de la mañana aproximadamente de este 11 y hasta mañana 12 a las 12 de la noche es cuando ya se va a levantar esta restricción. Así que por lo pronto estas 2 alcaldías van a tener que respetar la ley seca y sobre todo pues portarse bien. Muy bien, te agradezco mucho, mi querido Atalo, gracias. Hasta pronto, Paco, buen día. Hasta pronto, del señor Atalo Mata. Nos vamos con Rodolfo Durantes, él está en Circuito Interior. Adelante, Rodolfo, buenos días. Hola, buenos días, Paco, ¿cómo estás? Hoy sí hace frío, tenemos 11 grados la temperatura, pero bueno, pues como llovió, pues se siente bastante friecito aquí en esta zona de la Ciudad de México. Y bueno, pues quiero comentarte que se incrementa rápidamente el aforo vehicular en la zona del Circuito Interior Río Churubusco. Aquellas personas que utilizan carriles centrales en dirección hacia Insurgentes, es el aforo mayor que tenemos en estos momentos. Respecto a División del Norte, también de igual manera se incrementa el aforo vehicular, sobre todo en este importante cruce hay que tener mucho cuidado, respetar la luz del semáforo para evitar algún accidente. Nosotros nos dirigimos hacia la zona de la Calzada General Ignacio Zaragoza y el Circuito Interior, donde bueno, pues están llegando bastantes peregrinos. Paco, el reporte que tenemos. Muy bien, mi querido Rodolfo, tápese pues, que anda con frío el señor Durantes. Voy a sacar mi chipiturco. Eso, ponte una bufanda y tápate el pechito, como dirían las abuelitas. Adiós, mi querido Rodolfo. El pechito nada más, bye. Eso. Historia para México, la Pasión de Cristo de Iztapalapa fue declarada este miércoles Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este nombramiento honra una tradición de más de 180 años que se realiza en la Ciudad de México, involucrando anualmente a miles de habitantes de los 8 barrios de Iztapalapa. La UNESCO reconoció el valor histórico y la cohesión social que genera esta representación religiosa y cultural, considerándola un tesoro que debe ser preservado. La cocina nacional de Italia también fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. En 2023, Italia presentó su cultura alimentaria como un ritual social que une a las familias y que va más allá de pizza, pasta, risotto. Con este nombramiento, el país europeo espera impulsar el turismo y obtener mayor protección frente a las imitaciones, y un reconocimiento especial a mi querido Daniele Conci, un gran representante de la comida italiana.
Y hablando de comida, en Mixquic, Tláhuac, se realizó el primer concurso gastronómico de romeritos, reuniendo recetas tradicionales e innovadoras de este ingrediente emblemático de la cocina mexicana. Productores y cocineras mostraron distintas preparaciones, desde la clásica con papitas, chile, hasta versiones creativas como albóndigas en leche de búfala, tortillas verdes, tacos dorados con queso suizo, salsa italiana, de todo. Este evento, además de celebrar la gastronomía local, busca promover el consumo de romerito y apoyar también a quienes lo cultivan en la región desde hace generaciones. Y entre bendiciones, promoción turística y la búsqueda de nuevos mercados, Chihuahua llevó hasta el Vaticano la voz y las necesidades de las comunidades de la Sierra Tarahumara. ¡Arriba Chihuahua! ¡Viva México! Chihuahua llevó su agenda diplomática, cultural y económica hasta el corazón del Vaticano. La gobernadora Maru Campos encabezó la delegación que participó en la audiencia pública del Papa León XIV. Bueno, espero llevarme, además de la bendición del Santo Padre, y le pedí también la bendición para estas niñas, para todo el pueblo rarámuri. La audiencia con el pontífice es uno de los momentos más significativos de esta gira, que también incluye encuentros con autoridades italianas y de la FAO. Esperamos llevarnos también una buena alianza con la República Italiana y sobre todo en el tema también de agricultura, pero necesitamos abrir nuestros mercados a otros hemisferios. Chihuahua también brilló en la exposición internacional 100 pesebres en el Vaticano y protagonizó una muestra fotográfica de promoción turística a pocos metros de la Basílica de San Pedro. Esto significa la promoción de nuestros artistas locales a través de nacimientos, a través de árboles de Navidad, todo pues diseñado especialmente para la ocasión, con tintes tanto de pueblos originarios como de la Navidad. Pero esta gira también busca abrir horizontes para las comunidades de la Sierra Tarahumara. Para Imagen, desde el Vaticano, Marinelis Tremamundo. Vamos a un resumen de información. Desde Puebla, al encabezar la 116 Asamblea General del IMSS, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió un crecimiento histórico de la institución. Afirmó que para el 2030 el IMSS incrementará su capacidad en más de 11,000 camas, una expansión que triplica lo logrado en los 36 años anteriores y se realizará con recursos propios. Sheinbaum enfatizó que el objetivo es fortalecer lo público y garantizar la salud como un derecho y no como un privilegio del periodo neoliberal. Por su parte, el director del IMSS, Zoe Robledo, destacó que la institución ha crecido gracias al aumento del empleo formal, alcanzando casi 23 millones de trabajadores asegurados. Además, confirmó que el plan contempla un total de 47 hospitales nuevos para el 2030. El alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, anunció que la ciudad superó finalmente el enorme déficit financiero heredado por las administraciones anteriores, incluyendo la de Cuauhtémoc Blanco. En su primer informe de gobierno del segundo periodo, detalló que se logró liquidar una deuda histórica de 1,046 millones de pesos, generada en gran parte por litigios laborales de trienios pasados. Gracias a este saneamiento, el ayuntamiento cierra su ejercicio fiscal sin contratiempos por primera vez en años. La deuda actual se redujo a 224 millones de pesos, lo que permitirá a Cuernavaca acceder a programas federales y continuar interviniendo en obras y servicios públicos. Tras la polémica por el retiro del estudio que durante 25 años justificó el uso global del glifosato, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Salud deberá explicar el tema ante la opinión pública. En su conferencia matutina, Sheinbaum fue consultada sobre la revocación de la investigación que validaba este herbicida, pese a que la OMS lo clasificaba como probablemente cancerígeno. La mandataria señaló que revisará a fondo si el estudio fue falsificado y aseguró que el gobierno federal ya está explorando opciones para reemplazar gradualmente esta sustancia tóxica en los campos mexicanos. Nos enlazamos con Ricardo Vitela. Ricardo, ¿en dónde estás? Buenos días.
Gracias, Paco. ¿Cómo están? Buenos días. Mucho cuidado al circular sobre la calzada de Tlalpan pasando el Metro Xola, aquí en la Colonia Moderna. Está a la altura de la calle de Bismarck sobre Tlalpan. Es que mira nada más el encontronazo que le dieron a esta camioneta. Este conductor se encontraba parado y llegó otra camioneta y pues chocó de manera contundente contra este vehículo. Hay una persona lesionada que está siendo atendida por elementos de la Alcaldía de Benito Juárez de Protección Civil. Le voy a decir a mi compañero Iván, a ver si nos puede dar. La camioneta quedó metros atrás, Paco, nos comentan los policías y también elementos de Protección Civil, que esa camioneta al pegar volcó, se encuentra exactamente unos metros en la parte atrás, como una cuadra aproximadamente de distancia. Ahí se quedó la camioneta y bueno, esto puede haber sido también la consecuencia de pues no señalamientos viales muy luminiscentes para evitar ese tipo de percances. Esta ciclovía también que ocasionó muchos accidentes y bueno, nada más manejar con mucho cuidado para quienes van hacia la zona centro de la capital del país. Están los peregrinos que ya van muchos en ruta exactamente hacia la zona de la Basílica de Guadalupe, que minutos más tarde estaremos por allá, Paco, para dar los pormenores de este operativo Basílica 2025. La información que tenemos esta mañana aquí desde la Colonia Moderna en la calzada de Tlalpan. Te lo agradezco mucho, gracias, mi querido Ricardo. Estimado Paco, un abrazo, muy buenos días a todos. Abrazo también, por supuesto. Mire, ahí están también los peregrinos pasando. Hay que tener cuidado, sin duda. Gracias, mi querido Ricardo. Oigan, no sean atascados, malditos marranos. Es que sí le aventó el carro, yo lo vi. Sí. Mire, un presunto conductor de transporte público y su ayudante fueron captados golpeando a un ciclista en calles de Oaxaca. Según testigos, el chofer le aventó la unidad al ciclista provocando que cayera al suelo. Por supuesto que les reclamó, pero los otros dos agarraron un palo y al parecer un cuchillo, un picahielos para agredirlo. Todo esto mientras una mujer intentaba detenerlos. Gandallas. Bueno, el ciclista, debido a los fuertes golpes, tuvo que ser hospitalizado. La Fiscalía del Estado informó que ya tiene los indicios suficientes para identificar a los agresores y detenerlos. Y bueno, así las ratas en periférico, tenga cuidado, esto pasó sobre la lateral después de la salida a viaducto. Su modus operandi es el siguiente: llegan a bordo de una motocicleta, uno se baja, el que conduce, lo espera metros adelante, después de cometer el delito se sube a la moto y escapan. Por favor tenga cuidado, estas ratas como siempre sin placas, van armados, usan capucha para tratar de no ser identificados. Es la única que queda. Sobre el asalto que le contamos el día de ayer en Tres Marías, cuando un coche fue interceptado por una camioneta para intentar asaltarlo. El secretario de Seguridad Pública de Morelos confirmó que la camioneta ya fue asegurada en el paraje de Montecristo y es investigada para tratar de ver si tiene material genético, ya sabe, algún cabello, huellas dactilares de los agresores. Hicimos ese operativo, desplegamos y en la zona de Montecristo hicimos un operativo, hicimos vuelo de drones y ahí se encontró esa camioneta que tiene un reporte de robo del día 8 de diciembre. Entonces esa camioneta había sido robada, tenía ese reporte de robo, ya se resguardó, ya se llevó a servicios periciales de la Fiscalía y está en la obtención de huellas digitales y fragmentos de genética. Imagen Noticias logró hablar con Jorge, el conductor que evitó ser asaltado, quien nos dijo que los delincuentes lo siguieron por 1 kilómetro y que después ya no supo de ellos. 3 sujetos armados, curiosamente vestidos de la misma manera, con ropa negra arriba, con chaleco parecía y jeans y encapuchados, y nos apuntaron los 3 con arma de fuego. Y la verdad es que no hubo tiempo ni de pensar, fue una reacción rápida de esquivarlos y en el momento que los esquivaba, pues sonaron detonaciones, 3 detonaciones.
Agregó que afortunadamente ninguna bala impactó su vehículo. También nos confirmó que no ha podido levantar la denuncia por cuestiones laborales, pero que sí va a denunciar a las malditas ratas. Bueno, es brutal. La verdad es que en ese momento piensas que ya no hay nada que hacer. La verdad, ver 3 personas armadas en la carretera a una hora en la que hay poco tráfico, había un par de vehículos por ahí, pero la verdad es que el miedo es terrible. Sientes que ya no hubo nada que hacer y que tu vida en ese momento está en peligro. Sí ha habido secuestros y también ha habido robo de vehículos. Y cuando se trata de ratas, la avaricia no tiene género. Ve nada más esta mujer, qué poca abuela. Se subió a una combi, aprovechó el descuido del chofer para robarle, miró hacia todos lados asegurándose que no la vieran. Y ahí está la rata alimentadona que se lleva lo que no es suyo. Vean nada más, rata. Un grupo de manifestantes le prendieron fuego al árbol navideño de aquí, de la plaza cívica de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán. La indignación por el presunto asesinato de la joven Ángeles a manos de un agente de tránsito llevó a la quema del árbol navideño frente al Palacio Municipal de Zitácuaro. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Ángeles! Pobladores de Zitácuaro, Michoacán, protestaron quemando el árbol de Navidad frente a la presidencia municipal. Exigen justicia por el asesinato de una joven a manos presuntamente de un agente de tránsito. El hecho que detonó la furia ocurrió la madrugada de este domingo cuando un hombre y una joven identificada como Ángeles circulaban en una motocicleta cerca de la colonia Infonavit y la capilla de San Judas Tadeo. Presuntamente fueron atacados a balazos por un elemento de tránsito municipal al no detenerse en un retén. Ángeles falleció horas después en el Hospital General Regional debido a un impacto de proyectil en su espalda. Nosotros no buscamos dañar a Zitácuaro, ni dañar ningún bien de Zitácuaro. Lo que buscamos es que todos estemos seguros. Ante la gravedad del suceso, la Fiscalía Regional emprendió las investigaciones correspondientes y trasladó el cuerpo de la joven a la morgue. Por su parte, el Ayuntamiento Constitucional de Zitácuaro emitió un comunicado informando que el elemento de tránsito municipal presuntamente implicado en los hechos fue separado de su cargo. Además, como medida para garantizar la transparencia, el municipio anunció que toda la corporación de tránsito municipal ahora será obligada a utilizar bodycams en todo momento para registrar sus interacciones con la ciudadanía. Además, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal colabora activamente con la Fiscalía para esclarecer el caso y deslindar todas las responsabilidades. La tragedia en el municipio de Coahuayana, en Michoacán, se profundiza al confirmarse la muerte de una sexta víctima por la explosión de este coche bomba, camioneta bomba, ocurrido el pasado sábado 7 de diciembre. La víctima, Gustavo Enrique, de 29 años, había sido hospitalizada en la clínica del IMSS en Morelia, pero lamentablemente sufrió muerte cerebral a consecuencia de las graves lesiones. Su cuerpo será trasladado de regreso a Coahuayana para ser entregado a sus familiares y sepultado. Tras el ataque que dejó también una decena de lesionados, las autoridades mantienen operativos de seguridad activos en la zona entre Michoacán y Colima. El juez de distrito Edgar Alejandro Domínguez Villapadua concedió una ampliación de 3 meses en el proceso penal en contra de Julio César Chávez, alias El Junior, acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas ligado a la facción de la Chapiza del cártel de Sinaloa. La prórroga fue solicitada tanto por el Ministerio Público como por la defensa para robustecer el caso y realizar periciales. Chávez Junior asistió a la audiencia en Sonora de manera presencial. La próxima audiencia se va a realizar el 24 de febrero del 2026. Justo después de que el boxeador regrese al ring el 24 de enero.
Un tribunal federal negó un amparo solicitado por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con el fin de buscar su proceso penal en el caso de la planta de fertilizantes agronitrogenados. Los magistrados determinaron que la prescripción de los delitos no puede pedirse vía amparo, sino durante el juicio. Con esta resolución, Lozoya seguirá enfrentando la acusación de lavado de dinero por la compra a sobreprecio de la planta adquirida en 2013 a Alonso Ancira, operación que según la Fiscalía involucró sobornos de Altos Hornos de México. La Fiscalía General de la República ahora podrá formalizar la acusación. En otros temas, el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, admitió a trámite una solicitud de la Fiscalía General de la República para que este tribunal atraiga el amparo directo promovido por Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. ¿Qué se busca? Que se le aplique el Código Penal de Baja California, que estaba vigente en 1994, lo que haría que su condena por homicidio de 45 años bajara a 30. Aunque un tribunal ya había concedido un amparo en ese sentido, la Corte ordenó reponer el procedimiento. Vamos a otros temas. El debate sobre la prohibición de vapeadores en el Senado se volvió ríspido. El PAN acusando a Morena y sus aliados de tener una mayoría artificial gracias a la cooptación de legisladores. El senador Miguel Ángel Yunes, quien dejó el PAN para unirse a Morena, respondió a los gritos de sus excompañeros reafirmando su apoyo al movimiento de transformación. ¡Miserables cobardes! Pero no voy a callar más. Cada ocasión que me digan, les voy a responder porque así estoy educado. No se los voy a permitir. Termino dando, Presidenta. No, le quito el sonido. Quítele el sonido, quítele el sonido. Es bonito el Senado. ¿A poco si no tiene usted una serie que ver en alguna plataforma? Vea ahí el canal del Congreso, es muy padre. Tomando también la tribuna, Marco Cortés, el ex líder nacional del PAN, respondió acusando a Miguel Ángel Yunes de haber traicionado el proyecto político que originalmente le permitió ocupar un escaño en el Senado y le recordó sus órdenes de aprehensión. A la familia ganaron las órdenes de aprehensión y el miedo. Y seguramente que había cola que les pisaran. Con 76 votos en favor y 36 en contra, el Pleno del Senado aprobó anoche castigar hasta con 8 años de cárcel la comercialización, preparación, producción, fabricación, transporte con fines comerciales, distribución, venta, suministro de cigarrillos electrónicos. Faltó decir también hasta si piensa usted en vapeadores, también lo van a sancionar. Y todo dispositivo análogo, incluidos los desechables. La reforma fue enviada al Ejecutivo Federal para su entrada en vigor. Y bueno, ya están con nosotros, por supuesto, en esta mesa política, mi querido Damián Cepeda. Damián, ¿cómo estás? Paco? Buenos días. Me da mucho gusto estar acá y saludar aquí a mi amigo. Igualmente está Miguel Ángel Mancera. Buen día, Mike, Paco. buenos días. Pues a ver, no es una cosa nueva que haya una restricción en la legislación en países. Hay países que tienen una restricción muy fuerte en contra de los vapeadores. Creo que la más fuerte, sin duda, siendo una tabla comparativa, es la de México. Con las cárceles más elevadas. Hay otras que tienen una legislación un poquito mixta, ¿no? En donde tienes que tener una edad determinada, en donde tiene que tener algunas características, pero pues bueno, aquí creo que es una situación en la cual hay quien dice que se puede generar un mercado negro, hay quien también dice que es un ataque a la libertad individual, hay muchos puntos de vista y también de dónde viene la reforma a los vapeadores, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? Yo, para introducción del tema, y si usted me está viendo ahí en casa, hay una serie que se llama El Gran Vapeo en Netflix, que es una joya y habla de la creación del Juul, de este primer cigarrillo electrónico, y es una joya porque ahí puedes ver muchas cosas determinadas. Véala usted para que también vaya normando su criterio, pero vamos a escuchar la opinión de los expertos. Damián. A ver, a mí me parece una reforma equivocada, lo debo decir, yo no comparto esta visión y lo pongo en distintas valoraciones. Bueno, parto primero de decir que, digamos, usar un vapeador o cualquier tipo de sustancia que no sea positiva, pues es negativo, ¿no? Nadie está defendiendo el uso, como tomar alcohol o como cualquier otra actividad. Pero me parece que el Estado tiene cierta función que cumplir y hay un ámbito de la vida privada en el que no debe intervenir. Y ese es mi primer argumento. Me parece que hay un tema de libertad puesto en la mesa en donde nos debemos de preguntar qué tipo de Estado queremos. ¿Qué tipo de país queremos? Uno donde el gobierno se crea que es tu papá o tu mamá y que se puede meter en tu vida privada y decir qué hacer o no, o uno donde el Estado pues te respete tus propias decisiones. Yo creo en la libertad.
Segundo, me parece que hay un tema de salud que poner en la mesa. Si tú prohíbes una sustancia como esta, lo que pasa, que ya de hecho está así, por todas las dificultades que se ponen, es que se va al mercado negro. Y en el mercado negro no hay revisión de salud. Si tú lo tienes regulado, pues salud, la Secretaría, COFEPRIS, pudiera poner lineamientos de lo que puede contener o no, y entonces el producto, si bien es nocivo, pues ser más seguro para su consumo. Si, en cambio, si no lo tienes regulado y está prohibido, pues quién sabe qué le metan esas cosas que de todas maneras se están vendiendo, ¿no? Entonces, salud. Tercero, seguridad. Le estás entregando un negocio de miles de millones de pesos al crimen organizado, que de hecho ya ahorita lo tiene en México. Entonces dices tú, ¿bajó el consumo? No. Porque ya está prohibido la importación en este momento, sin ser publicada esta reforma, ¿no? Y les habían quitado, acuérdate que dieron permiso y luego quitados y todavía habían tenido que tener amparos. Ya estaba muy complejo. Y los vapeadores se venden en cualquier lugar, perdón. Entonces, ese es el tercer argumento de seguridad. Y el cuarto, yo no decidiría por este cuarto, pero hay que señalarlo, pues también está el tema fiscal. Si tú regulas la actividad, tienes un cobro de impuestos y pudieras dedicarlo a campañas de prevención, a campañas de atención. Dicho todo eso, nadie quiere fomentar el consumo, ni en adolescentes, en niños, pero en niños y adolescentes está prohibido, pues. Claro. Es un producto que se consume para mayor de edad. Finalizo diciendo qué chistoso que va a estar prohibido en México un vapeador que tiene pues vapor y nicotina, y no va a estar prohibido un cigarrillo que tiene, además de la nicotina, un montón de químicos y que causan decenas de muertes al año. O sea, decenas de miles de muertes. Yo también, como dice Damián, mi querido Miguel, yo diría que hay otros productos también igual de nocivos, ¿no? El alcohol, con ciertos grados, además de todo, es mucho más nocivo. El tuétano, ¿no? Que lo prohíban, saquen los de las cartas porque te va a dar... Y adictivos, ¿no? Sí. Entonces, el modelo que estamos viendo es un modelo distinto de toma de política pública. El modelo por el que se optó es un modelo de prohibición total. No es un modelo regulatorio, como estaba comentando Damián. En la legislatura anterior se intentó también, es decir, esta es una iniciativa que viene de agenda atrás y que ya se había intentado con muchísimos argumentos que en ese momento todavía ni siquiera estaban sustentados más allá de los dichos. Se planteó en esa ocasión que se hicieran parlamento abierto, que se hicieran conferencias, que escucharan a los expertos, y eso es con lo que yo me había quedado, se había quedado en una línea de regulación, que eso me parece a mí muy bien. No fomentemos el vapeo, tienen que empezar desde la casa, porque los padres... Un padre se da cuenta si su hijo está usando vapeador o no. Es más, se cree que hace menos daño que el cigarro y entonces pues prefiero que esté vapeando, que es vapor de agua, que no le va a generar el efecto que tiene el cigarrillo. Bueno, todo eso se deja de lado y se entra a una línea de prohibición. A mí me suena, además de las problemáticas que ya planteó acá Damián, que es obvio, la generación del mercado negro, que va a haber una laguna que se presenta también cuando hablamos, por ejemplo, de la marihuana. Porque cuando se habló de la marihuana se dijo, se prohíbe todo lo que es un psicotrópico, pero la posesión no. ¿Y cómo no van a llover? Sí, ¿de dónde llegaron, no? O sea, si lo tienes es proveniente de un delito. Claro. Claro. Sí, ¿cómo le explicas al policía que el joven que va a traer el vapeador, a ese no lo puedes detener? Ah, pero es que encontré a uno que se lo estaba vendiendo, está comercializando, eso sí está prohibido. Entonces te llevas a los dos. Para poder acreditar la comercialización necesitas las dos partes. Entonces la presentación ante el Ministerio Público tendrá que ser de dos partes. No puedes llevarte a un señor nada más porque traía 3 o 4 vapeadores. Sí, porque además de todo pues son de distintos sabores. Tienes un argumento, ¿no? Es que, oiga, a mí me gusta el de fresa antes de comer y el de sandía después. Claro, ¿no? porque tú vas a encontrar seguramente, como hoy sucede en las grandes ciudades, y la Ciudad de México no es excepción, que va a haber taxistas en los antros que traigan 3 o 4, como dices, y si lo detienen, pues es mío, pues a mí me gusta fumar en la mañana de chocolate y luego de fresa. En fin, me parece que eso no va a quedar cubierto, se tendrá que hacer mucho trabajo, pero se va a prestar
obviamente, a actuaciones que no están reguladas. Lo estamos metiendo en otra bronca. ¿Será que viene de una situación familiar? Decía Miguel que el padre se tiene que dar cuenta, hubo un padre que se dio cuenta y ahí empezó a surgir. Fíjate que sí, o sea, lo comento con respeto a la vida privada de esa familia. Yo no suelo meterme en el tema, pero en este caso sí creo que un tema particular tuvo un impacto en la política pública del país, lo cual me parece una locura. O sea, sí, en efecto fue muy famoso en el momento en el que subieron unas imágenes del hijo del presidente, en aquel entonces vapeando en Palacio Nacional, y a raíz de ahí cuando menos coincidió con el tiempo, ¿no? Y sí dice uno, oye, espérate, pues estos temas son de ámbito personal. Yo escucho la narrativa del gobierno y de Morena en este caso, y los escucho, es que entonces si estás en contra de prohibir, quieres fomentar que los niños... No, sin duda no, pero eso se combate con campañas de prevención, con valores exactamente, en fin, no con una prohibición. No le veo por ningún lado el lado positivo, más bien me suena a eso, a fobias personales, a cabildeos en todo caso, y creo que visión equivocada. Y me llama mucho la atención la incongruencia, porque al mismo tiempo que se prohíbe el vapeador, por ejemplo, un sector muy importante de ese partido en el poder impulsa la legalización de la marihuana. Entonces, qué chistoso, pues. O sea, estás impulsando por un lado una sustancia que, si bien no mata, porque está probado que no, sí tiene un efecto en tu actuar. Claro. Y quieres prohibir otra que no. Entonces, ay, caray, yo esta visión, repito, paternalista, de gobierno, metiéndote en tu vida privada, me parece equivocada. Ahora, ¿cómo harías campañas de prevención de algo que ya prohibiste? ¿no? Entonces no debería si de haber. no consumes no tiene esto que es delito. Sí. ¿Cómo podrías vigilar las drogas, que pues, no se estén haciendo vapeadores falsificados? Porque cuando eso es gravísimo, renuncias a la regulación, entonces ya no puedes controlar. No puedes decir, el gran problema de salud pública en los Estados Unidos de los vapeadores se dio cuando el Juul empieza a ser prohibido y empiezan a fabricar vapeadores, exactamente, que además de todo le ponen aceite de vitamina E, que ese sí se te quedaba en los pulmones y te causa EPOC, pero te lo causa en una semana. Entonces, ese fue el gran problema de los vapeadores. ¿Cómo se va a controlar ahora? En muchos lugares, mira, ¿qué pasó con este tema, desgraciadamente? O sea, en países europeos, no pensando que era positivo, pero sí lo, digamos, usaban como un sustituto. O sea, para aquella persona que fumaba cigarrillos, muchos diarios, el fumar ahora el vapeador se consideraba, ¿no?, que era mejor. Y ese fue el asunto de la creación del vapeador. Muy bien. Ese era el argumento. Después, el problema es que esta marca que está señalando, fue muy famoso en su tiempo, pues empezó a poner de objetivo a jóvenes, ¿no? Y mucha publicidad muy llamativa y demás. Entonces se puso de moda con los jóvenes. Después le prohibieron la publicidad. Eso es lo que alguien sensato hace. Espérate, pues no puede ser publicidad, ¿no? Dirigida a jóvenes o a nadie. En fin, Entonces, hoy sí hay un problema de que jóvenes que no hubieran fumado a lo mejor cigarrillo están usando el vapeador. Eso lo entiendo. Pero el camino sensato es, entonces lo regulo. Le pongo impuestos, le pongo regulación de salud para que no se enfermen los jóvenes, le pongo prohibición de publicidad. Eso es una regulación adecuada. No lo prohíbo para que lo agarre el crimen, güey. Y una pregunta. Genios. Estos cigarros que se calientan también están prohibidos. Como que no estaban metidos y luego con lo de dispositivos análogos ampliaron. Ahora, yo lo que no entiendo también es que sí saben de quién es la empresa del cigarro que estamos hablando. Juul, ¿quién la compró? No. La cigarrera más grande del mundo. Bueno, sí. Entonces son los mismos. Bueno, en el cabildeo, cuando nos tocó esa iniciativa, eran las cigarreras las que estaban haciendo cabildeo, con muchas fichas técnicas de que producía menos daño que el cigarro mismo, ¿no? Por el argumento que se está poniendo acá en la mesa. Hoy la verdad es que se renuncia a la regulación y todo eso pues ya no juega, ya no tiene cabida, pues. ¿Qué es lo que se va a hacer? Ayer caminaba yo por esta zona de Prado Norte que tiene muchos comercios.
había un local solamente de vapeadores. En Dije, centros mañana lo van a tener comerciales. que cerrar. O sea, hay islas en Sí, donde claro. Sí, los todo venden. eso se acabó. Pero a ver, Paco, yo nomás pienso, a ver, una persona que ahorita diga, pues yo me levanté y resulta ser que se les ocurrió a los diputados, no hay problemas en el país, no hay problemas de seguridad, no hay problemas de salud, no hay problemas de educación, no hay problemas de economía, sí. no, güey, lo más importante es prohibir los vapeadores, ingue su madre, sale. Entonces amaneció y ya está prohibido. ¿De verdad creen que lo va a dejar Pero de...? tomas tu vapeador por Sí, el nervio, exacto, porque, porque te dio nervio. ¿De verdad creen que lo va a dejar? Va a salir y es que ahorita en las calles, de hecho es más probable que estés comprando un vapeador ilegal que legal. Claro. Tendrías no que ir al centro Claro. comercial y quién sabe, ¿no? Pero Sí. tendrías que ir al centro comercial. Entonces, lo va a resolver, está resuelto, el mercado negro lo resolvió, venden en cada esquina, Sí, pues. sí. Entonces, sí dices tú, pues, ¿qué están pensando? Yo los siento desenfocados y también creo que en este momento lo están usando un poquito como distractor también. Si venden armas, si venden marihuana, si venden otras drogas, Claro. que no vayan a vender A los los vapeadores que son tan Yo no de sé comunicación social. Yo no sé si también es un asunto ideológico, porque veía que las legislaciones más restrictivas las tiene Venezuela, que no les alcanza ni para comprar un vapeador, pero Sí. la tienen. La tiene Brasil, la tiene también Cuba, son las más restrictivas. Y ahora, va de 1 a 8 años de cárcel. O sea, y de 100 a 2,000 UMAS al día. Sí, sí, un o sea, cuarto de esto- millón de pesos. Está 226. rudo. Luego, imagínate los problemas. Vamos a poner, no se les va a ocurrir, por ejemplo, ir a otro país y venirse con uno. Sí. Sí. Bueno. Al rato te van a traer en el bote que estás importando. Sí. Que, Ese es el ridículo, problema. güey. Sí, De el veras, problema es lo que ridículo. deja la interpretación. Afortunadamente Aclararon el eliminaron consumo, porque estaba sí. también sancionado el consumo. Estaba ambiguo, sí. Y Se entonces- interpretaba que sí. Salimos a las calles de la ciudad. Ricardo Vitela, adelante, Ricardo. Gracias, Paco. Bueno, pues ya estamos aquí en la Basílica de Guadalupe con este operativo 2025 donde no dejan de llegar ya los peregrinos. Hoy es el día fuerte, mi estimado Paco. 11 de diciembre, en punto de la medianoche, se le entonarán las mañanitas a la Virgen Morena, la patrona de México. Y es como están llegando ya los contingentes de diferentes partes de la República Mexicana a este templo mariano aquí en el Cerro del Tepeyac. De hecho, vamos a preguntarle aquí a la señora que viene con su mamá. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gusto en saludarla. Estamos en vivo y en directo con Paco Sea. ¿De dónde vienen ustedes aquí a la Basílica? De Tehuitzingo. ¿En dónde se encuentra ese municipio? Es ¿Es Estado de México o qué estado es? Puebla. Vienen de Puebla. Viene con su mami. Tengo Puebla, sí. ¿Qué le viene a pedir a la Virgen María? Muchas cosas. Son muy... Salud, por lo más importante es salud. Para mí y para toda mi familia. ¿Y usted viene cada año aquí al Cerro del Tepeyac? No. ¿Es su primera vez? No, ya he venido, pero no es la primera vez. Sí. Bueno, pues que le vaya muy bien, señora, y que pase buenas fiestas de la Virgen María. Mira, Paco, colocaron aquí un templete donde en punto de las 10 de la mañana, yo no sé por qué lo colocaron aquí, pero bueno, es el paso. El alcalde Giancarlo va a dar un discurso con las autoridades con respecto a este operativo 2025 y mientras tanto pues está abarrotadísimo. Le voy a decir a Iván que me acompañe rápidamente a caminar porque en la zona del atrio de la Basílica de Guadalupe, bueno, pues ya están instalando también los peregrinos que no dejan de llevar. Los cortes a la vialidad, Paco, sobre Calzada de Guadalupe son importantes porque ya desde el circuito interior Río Consulado no hay acceso vehicular, únicamente están dando paso a las peregrinaciones que todavía, como lo vimos en la calzada de Tlalpan y por diferentes avenidas de la capital del país, están tomando ruta para llegar aquí a la zona de la Basílica en la Gustavo Amadero. Esto es lo que se está viviendo esta mañana y así continuará todo el día, Paco, en esta zona de la Gustavo Amadero, las calles Fray de Zumárraga, lo que sería también 5 de febrero, el área de Cantera, Calzada de Guadalupe, Calzada de los Misterios. No hay paso, lo que converge aquí a la zona del atrio de la Basílica de Guadalupe. Esto es lo que tenemos que darte, mi estimado Paco. Estaremos muy pendientes del grueso de peregrinos que sigan llegando aquí al Cerro del Tepeyac. La verdad es que sí, qué historias las que se tienen ahí de personas que vienen de lugares verdaderamente muy lejanos, que tienen una fe inquebrantable. Gracias, mi querido Ricardo. Se esperan más de 13 millones este año, así que imagínate nada más, Paco. Impresionante. Gracias, Ricardo Vitela. Vamos ahora con Rodolfo Dorantes. Rodolfo, adelante.
Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Efectivamente, nosotros pues continuamos con estos recorridos que realizan los peregrinos y nos encontramos aquí en el circuito interior a la altura de la colonia Peñón de los Baños. Peregrinos que proceden de los estados de Tlaxcala, Puebla, del Estado de México, Veracruz, Chiapas, pues llegan por la autopista México-Puebla, se incorporan a Zaragoza y el circuito interior para llegar a la calzada de Guadalupe. En este recorrido, año tras año, familias enteras salen y les ofrecen desde un café, pan, chilaquiles, como en este caso, y hasta tacos que nos ha tocado ver. Aquí en el circuito interior, pues en esta ocasión vemos a dos familias, la López Salazar y la Caballero Martínez de la colonia Peñón de los Baños, que les están dando un platillo típico a los peregrinos que ya llevan varios días caminando. Paco, hay que manejar definitivamente con mucho cuidado porque pues en ocasiones estos peregrinos avanzan por el arroyo vehicular, lo hacen a pie, lo hacen en bicicleta, lo hacen en autobuses y lo hacen de baja velocidad, así que pues puede ser factor de algún riesgo de accidente. Pero si me lo permites, vamos a acercarnos rápidamente a uno de los familiares que se encuentran aquí. Muy buenos días. ¿Su nombre, por favor? Sharon Caballero. ¿Cuánto tiempo llevan realizando esta acción? Ese es nuestro segundo año que lo realizamos. ¿Por qué lo hacen? Pues somos devotos a la Virgen, somos católicos, entonces nos gusta apoyar a la gente y reconocer el gran esfuerzo que realizan. Le agradezco mucho. Pues así las cosas, Paco. Por supuesto, nosotros estamos aquí, estamos haciendo este recorrido. Reitero, a manejar con mucho cuidado para evitar accidentes. Muy bien, mi querido Rodolfo, muchísimas gracias. Hasta luego, buen día. Buen día. Y mire, precisamente esto de los accidentes. 12 peregrinos resultaron heridos tras un grave accidente en la carretera Maxcanú, Yucatán, mientras se dirigían al santuario de la Virgen de Guadalupe en Mérida. Este suceso subraya los riesgos anuales que enfrentan cientos de feligreses que viajan al sur del país. Un grave accidente en la carretera Maxcanú, Yucatán, dejó por lo menos a 12 peregrinos heridos que fueron trasladados al hospital más cercano. Y es que en esta época corren el riesgo para llegar como cada año al santuario de la Virgen de Guadalupe en el barrio de San Cristóbal de Mérida. La verdad, como la fe, mueve montaña, pues como que lamentablemente pues a los peregrinos que les pasa de mal, pues a veces puede que están durmiendo, pensaron algo, un problema. Pero la verdad es que estén bien en ese momento y se recuperen. Recorren gran parte del país para cumplir su promesa, descansan donde pueden, pasan frío, hambre y sed. Yo me fui a Platero, Zacatecas. Sí, me fui a Platero, Zacatecas, visité lo que es el Niño de Atocha que está en Platero, Zacatecas. Me pasé a Cristo Rotos, Aguascalientes. De Cristo Rotos, Aguascalientes me voy a San Juan de los Lagos, Jalisco. De San Juan de los Lagos, Jalisco pasé a Silao, Guanajuato. De Silao, Guanajuato pasé a visitar a la Virgen en la villa y ya empecé a retornar para acá. Aseguran que los riesgos cada vez son mayores, donde incluso se han perdido vidas. Que tengan mucha precaución y se den cuenta del camino, ¿no? Porque ya estamos en los meses de los peregrinos y pues estos cada año, o sea, no les cuesta nada ver que estén bien, que pasen bien los peregrinos, que tengan cuidado. El santuario de la Virgen en Mérida, Yucatán, recibe a cientos de peregrinos del sur del país, por lo cual se implementa un operativo de vigilancia y vialidad para resguardar la zona. Para Imagen, Flor Castillo. Se acuerda de Atos y Tango, estos perritos que no fueron nada más rescatistas, fueron héroes. Su envenenamiento en el 2021 estremeció al país entero y encendió una batalla legal que 4 años después sigue sin justicia. Hoy su historia vuelve a resonar en todo el país. El envenenamiento en 2021 de los perros rescatistas de la Cruz Roja Atos y Tango aún no logra tener justicia. Justicia ejemplar para el maltratador. Justicia ejemplar. Activistas se manifestaron este miércoles a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque un tribunal colegiado con sede en Querétaro volvió a amparar al asesino de los animales, abriendo la posibilidad de reducir su sentencia de 10 a 4 años de prisión y bajar la reparación de daños de 2.3 millones de pesos a solo 10,000. Sí, es un revés muy importante porque nos regresa, digamos, al origen o al inicio, después de 4 años y medio de lucha legal. En agosto de 2022, Vicente Benjamín fue encontrado culpable por delitos contra los animales agravado por crueldad animal.
es la sentencia más alta en esta materia en la historia del país, además de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se mostró a favor del castigo en octubre de 2024. Pero el Tribunal Colegiado del 22º Circuito insiste en que se está cometiendo un doble enjuiciamiento porque en la sentencia se contempla un castigo por la muerte de Athos, la de Tango y el intento de asesinato de otro perro de nombre Balam que sí sobrevivió. Decía que no existe concurso de delitos en animales porque la norma dice animales y entonces hablamos en plural y da lo mismo que mate uno a que mate 100. El 2 de diciembre, la abogada promovió un nuevo amparo en revisión que espera que atraigan los ministros de la Corte muy pronto. Estaban entrenados para salvar vidas. Eso es lo que no están tomando en cuenta estos magistrados. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias legales que tengamos que emprender para lograr justicia. Y mire, después de esta protesta, colaboradores del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz recibieron a la abogada del caso y se comprometieron a darle seguimiento a los recursos de apelación presentados. No hay otra instancia legal que pueda intervenir en este caso. Y bueno, pues ahora les tenemos toda la información que ustedes necesitan saber meteorológicamente hablando, ya que hoy el panorama viene bastante movidito, ya que tenemos varios canales de baja presión en el sureste y el oriente de la península de Yucatán, y junto con el ingreso de humedad del Caribe, el Golfo y el Pacífico van a estar dejando lluvias fuertes en el oriente de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, también va a haber lluvias y chubascos en Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Por otro lado, tenemos en el norte ya el frente frío número 20 que entró ayer y que avanza sobre Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y podría también soltar rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora e incluso algunas tolvaneras. Y sí, también tenemos otros canales de baja presión sobre la mesa del norte, sumado a la inestabilidad de la atmósfera y la humedad del Pacífico. Todo esto va a dejar chubascos con descargas eléctricas, sobre todo en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y hasta Tlaxcala. En Colima va a haber algunas lluvias aisladas y en Oaxaca también, especialmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El viento del norte seguirá con rachas de 50 hasta 70 kilómetros por hora, para que lo tomen muy en cuenta las personas que están por allá. En cuanto a temperaturas, el amanecer va a ser frío a muy frío en la mesa del norte y la mesa central. Gélido en algunas zonas de Chihuahua y Durango, pero por la tarde el calor va a pegar fuerte en las costas del Pacífico. Máximas de 35 a 40 grados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Las mínimas para hoy van a bajar hasta los menos 10 grados en sierras de Chihuahua, Durango. Bajan de menos 5 a zonas altas de Baja California, Sonora, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. De 0 a 5 grados en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Oaxaca. En cuanto al oleaje, también va a ser un poco movido, será de 1 a 2 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec, así que así van a estar las condiciones meteorológicas para este jueves. Y como es jueves, casi viernes, les tenemos una frase muy bonita y muy especial que la vamos a leer todos juntos, así que vamos a esperar a que salga. Muy bien, aunque hoy el camino se vea nublado, sigue avanzando. La claridad siempre llega para quien no se detiene. Vean nada más, Paco, tú eres de las personas que nunca te detienes y eso me encanta. Muy larga y muy complicada, no la entendí, ¿me la explicas? ¿Cómo, Paco? Claro, pues obviamente tú siempre vas a tener que seguir adelante. Nunca te detienes y por eso vas a tener claridad en tu vida, por supuesto. No, tiene una profundidad como del cañón del Colorado. Gracias. Con mucho gusto, querido Paco. Amigos de Imagen Noticias con Francisco Sea, pues ya saben que a mí me encanta recomendarles obras de teatro y en esta ocasión es una joya que no se pueden perder y que ya les queda muy poquito tiempo para irla a ver, que es Ernest y Bottom. Y estoy aquí con el productor, con los protagonistas, con un personaje súper entrañable y el actor Juan Cabello. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Marlene, pues muy emocionado y contento de estar aquí contigo. Nosotros felices, pero a ver, cuéntame, ¿qué es esto? Cuéntame la historia de Ernest y Bottom, ¿qué vamos a ver? Ernest y Bottom es una obra de teatro clown. Son dos viejitos que están encerrados y quieren salir. Y bueno, uno de ellos es un gruñón insoportable y el otro es un enamorado de la vida. Y a lo largo de la obra van creando una amistad muy entrañable. Sí,
yo creo que el viejito amargado podría ser como Paco Sea, no sé, así me lo puedo imaginar. ¿Qué es lo que pasa con la persona que los acompaña? ¿Cuál es el...? No se los quiero spoilear, pero hay sorpresas, ¿no? Que van dando. Hay sorpresas, están los dos viejitos y una enfermera. Y les digo, todo esto es en lenguaje de clown. Hay música en vivo también. Es muy divertido ver al músico como estar con tantos instrumentos, porque es un hombre orquesta, entonces toca varios instrumentos. Y la enfermera pues también va entrando en el juego y demás. Muchísimas gracias, Juan. Felicidades. Gracias a ti, Marlene. Y bueno, los esperamos en el teatro. Y éxito en este cierre de temporada. Muchas gracias. Nos vemos en más temporadas. Bueno, de lo que estábamos hablando aquí en la mesa política, 76 votos en favor, 36 en contra. El Pleno del Senado aprobó anoche castigar hasta con 8 años de cárcel la comercialización, preparación, producción, fabricación, transporte, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, todo. Y cualquier dispositivo análogo, incluidos los desechables. La reforma fue enviada al Ejecutivo Federal para su entrada en vigor. ¿Alguien de aquí vapea? Yo vapeé, pero hace 2 años que lo dejé. Hay muchos años. Fíjate que ahorita estaba escuchando, el debate con Mancera, con Damián, y estoy de acuerdo con él que es una reforma equivocada. Sí hay sustancias nocivas, obviamente nadie está poniendo en duda esa cuestión, pero pues sí hay una falta, no, te están quitando ahí una libertad muy fuerte. Hay que poner sobre la mesa la libertad y también pues el mercado negro. El mercado negro se vuelve como las drogas. Estás renunciando a una, también lo mencionabas, estás renunciando a una regulación y como dices, ¿qué pasa cuando le ponen vitamina E? ¿Qué le pasa a los pulmones cuando no está regulado y cuando eso fue, qué pasa? Exactamente eso fue lo que pasa, lo que sucedió en Estados Unidos cuando los de Juul tienen un problema grave por la publicidad que empiezan a tener, que fue una publicidad muy viral porque veías a muchos artistas, a raperos con su vapeador y los jóvenes lo empezaron a comprar. Entonces cuando prohíben eso empiezan a entrar algunos importados me parece que fueron chinos, que les ponen un aceite que no era propio y apto para el consumo humano, y entonces ahí es cuando empiezan a caer los chavos en tener EPOC y empieza a haber una serie de muertes impresionantes. Eso fue lo que sucedió. Y a ver, y su argumento es, son dañinos para los jóvenes, también el alcohol, también el tabaco. Cigarro, y entonces, exacto. ¿por qué no prohibir todo? Si ya van a estar a la prohibidera. No, o sea, es que con ese argumento, pues suena ridículo. A ver, los refrescos que tienen azúcar refinada, los sopes de tuétano. Los notis, como tú dices, bonitos, son así de adictivas, las botanas. No, pero tienes razón, no hay... Sí, no hay lineamientos los tacos de cochinada. Salud, exactamente, Francisco, o sea, pero no hay lineamientos de salud. COFEPRIS está completamente, ¿no? Fuera, y no sabes qué estás, y cuáles son los, ay Dios mío, los que no son originales. Sí, los piratas. Eso es verdaderamente grave. Fíjate que, por ejemplo, cuando se le puso mucho impuesto aquí al cigarro, si tú te vas a Chetumal y te cruzas a Belice, puedes comprar cigarros piratas, lo que quieras, y los puedes pasar a México, por supuesto, ¿no? Porque hice una investigación, yo los pasé, ¿no? En la investigación que se sacó al aire. Criminal. Sí, o sea, fue como una investigación, pero es impresionante y la cantidad de porquerías que traen esos cigarros. Claro. ¿No? Y además cigarros también piratas de otras marcas que los acaban vendiendo en las tienditas en los pueblos por parte del crimen organizado. Es que les ponían una estampita. Claro, le estás entregando al crimen organizado el negocio completamente. Sí, pues porque la gente no va a dejar de comprarlo. Sí, la verdad es que me parece... A ver, acá entre nos, también todos sabemos o recordamos cómo inició toda esta polémica, ¿no? Fue en el sexenio pasado que se empezaron... Esta reforma no viene de este sexenio, no, viene del sexenio pasado, y entonces ahí también... O sea, nada más porque el pequeñín que recordamos que estaba vapeando, ahora todos tenemos que dejar de vapear. Es como los toros, ¿no? Se puso el dedo sobre la llaga, era más como tema político y termina escandalizando más de lo que realmente es. Y sin ningún ¿no? estudio, sin ningún argumento. Y el cigarro el nuevo que sacaron, el que se calienta y... Aicos. El Aicos, que ya le cambiaron el nombre, me parece, pero ¿ese cigarro por qué? O sea, no entiendo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es tabaco, en realidad. Es tabaco nomás porque no hace combustión y se supone que hace menos daño, pero igualmente es... Pero es tabaco y el tabaco no se prohibió. No fumen ni vapeen. Exactamente.